bendiciones en abundancia para todos ustedes allí en el sitio donde hoy han preferido recibirnos y compartir con nosotros este momento tan especial como lo es el poder hablar de las Escrituras, hablar de la preciosa palabra de Yahweh. Hoy quiero compartir un pasaje bíblico muy hermoso que en lo particular cada vez que lo leo me llena mucho porque me arroja, me permite poder llenarme de la esperanza que viene a través de la fe, de la sapiencia, del saber que nuestro amado Yahweh nos tiene en cuidado, de saber que nunca jamás nada de lo que hagamos en su nombre estará olvidado en las líneas de las Escrituras del libro de la vida, que sabemos que nuestro eterno Padre lo tiene presente y que es parte de lo que nos ha revelado a través de las Escrituras. Quiero que vayas conmigo al libro de Reyes y precisamente en Segunda de Reyes, capítulo 4. Quiero que puedan leer, y en esta oportunidad voy a hacerlo conjuntamente contigo, sobre un pasaje muy interesante y una experiencia, digámoslo así, también muy interesante que vivió una mujer de fe, una mujer conocedora de las Escrituras, porque estaba casada con un profeta y pues recibió de ese profeta durante la vida a su lado el testimonio de lo que para él significaba la palabra de Yahweh. Ella vivió la experiencia de perder a su esposo, sin embargo pudo encontrarse con Eliseo, uno de los profetas más conocidos en el antiguo pacto, el cual recibió de parte de Elías una unción tremenda para poder seguir predicando de las Escrituras y de la palabra. Dicen las Escrituras textualmente, y quiero en esta oportunidad leerte en la versión israelita nazarena. Dice: la esposa de uno de los talmidín de los profetas se quejó a Elisha, que así se le da el nombre de Eliseo en hebreo, y le dijo: tu siervo mi esposo murió, dijo ella, y tú sabes que él temía a Yahweh. Obviamente nosotros entendemos que la palabra temor significa amaba, reverenciaba, servía a Yahweh, y no la palabra temor que nos han inculcado a lo largo de la religión sobre el miedo, sobre el pánico, sobre el terror o el temor infundido o infundado que pudiese significar esta terminología. Sigue diciendo esta mujer: ahora un acreedor ha venido a tomar mis 2 hijos como sus esclavos. Elisha le preguntó, y mucha atención con esta pregunta, porque esta pregunta en algún momento nuestro amado Yahweh te la va a hacer, si es que acaso ya no te la hizo. ¿Qué debo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en la casa? Ella le respondió: tu sierva no tiene nada en la casa, solo una vasija de aceite con el que me unjo. Cuando nosotros leemos las Escrituras y nos alineamos a la traducción o la interpretación superficial, obviamente que sí que vamos a tener una enseñanza, y esa enseñanza nos va a dejar y nos va a aportar muchísima sapiencia, porque es parte del propósito y de la voluntad de nuestro amado Padre Creador. Pero la voluntad de nuestro amado Eterno también está implícita en el hecho de que debemos profundizar en lo que esa palabra nos arroja. Y si nosotros profundizamos un poco más en esto, debemos llevar todo a un contexto más espiritual, más profundo, y quizá, decimos profundo y miramos hacia abajo porque de repente vemos todo al nivel de la tierra, pero si hablamos de profundidad hacia arriba, estaríamos viendo todo a nivel del cielo, a nivel del trono de nuestro amado Eterno, para interpretar a través de la Ruach qué es lo que realmente nos quiere decir. Ella dice que ella no tiene nada, solo un aceite o una vasija de aceite con la que se unge.
Saben, cuando nosotros buscamos un poco más y escudriñamos un poco más, encontramos que el aceite es representativo de la Ruach HaKodesh. Precisamente en la cultura del pueblo de Israel estaba el ungirse cuando se sentían algún malestar, cuando estaban enfermos, se ungían con aceites esenciales para poder restablecer sus estados de salud. Pero la palabra dice que nosotros a nivel espiritual debemos comparar el aceite con la Ruach, con el poder del Espíritu de Santidad para sanar también toda enfermedad y toda dolencia, tal y como Yahoshua lo hizo una vez que sacrificó su cuerpo por amor a todos nuestros cuerpos, por amor a la humanidad, por amor a la raza humana. Sigue diciendo el pasaje. Entonces él le dijo: ve y pide prestados recipientes de todos tus vecinos, recipientes vacíos, y no pidas solo unos pocos. Entonces entra, cierra la puerta contigo y tus hijos dentro, y echa el aceite en todos esos recipientes, y según estén llenos, ponlos a un lado. Si tú sigues leyendo el pasaje, vas a encontrar que ella pues hizo tal como le dijo el profeta, y encontró una bendición milagrosa de poder estar resguardada. Pudo vender el producto que salía de las tinajas, el aumento de ese aceite, pagar la deuda que tenía y con el resto vivir con sus hijos sin ningún problema. Cuando nosotros estamos caminando en la vida y comprendemos lo que significa actuar proféticamente, actuar por fe en una palabra que el Padre nos dice, nosotros vamos a tener un resultado parecido, y por supuesto que vamos a creer que es un milagro, que es una acción imposible de suceder. Pero las mujeres y los hombres que caminan entendidos de la palabra comprenden la profundidad de los pasajes bíblicos más allá de lo que en la superficie nos arroja. Si bien estamos entendiendo de que el aceite es la Ruach, también comprendemos que las escrituras nos dicen, más que todo en el Nuevo Testamento, que cuando quieras hablar con el Padre, que cuando quieras pedirle algo, cuando quieras establecer un momento íntimo con Él, entra en tu habitación, cierra la puerta de tu habitación y encuéntrate con tu Creador. Podemos decir que de una u otra manera, este acto de esta mujer y este acto de obediencia por las indicaciones y las instrucciones del profeta de entrar en su casa y cerrar la puerta es buscar la intimidad también con nuestro Creador. Es representativo de eso. No es solo hacer un acto guiados por una indicación fuera del contexto espiritual, que es lo que muchos han hecho. Muchos piensan que cuando tienen una situación, lo último que hacen es orar. Porque, dicen que me puede hacer una oración, que es algo que no es tangible, en una enfermedad que sí es tangible, en un malestar que sí que lo siento. Pero déjame decirte que no se trata de la oración en sí como algo para solucionar un problema. La oración es la forma en cómo tú te comunicas con tu Creador, y aquello que se vuelve intangible porque pensarás que no lo puedes ver, es algo que es tangible, y aunque el viento no lo ves, existe. Y así es también la palabra que sale de tu boca. Un acto profético, un acto de fe, de ponerte a cuentas con tu Creador, buscar la intimidad, cerrar la puerta, significa que no hay más nada fuera de tu Creador que valga la pena y del cual puedas tú asirte para solucionar una situación. Esta mujer pudo haberle dicho al profeta: ¿es que acaso no entiendes lo que te estoy diciendo? Que se van a llevar a mis hijos porque hay una deuda y tú me estás mandando a que yo llene unos envases de aceite cuando ni siquiera tengo mucho. Pero ella no lo increpó, ella no dudó, ella tuvo la certeza que su esposo dejó de testimonianza, la reverencia, la adoración y la fe en su Yahweh. Nosotros muchas veces hemos recibido esa pregunta, pero no la hemos entendido. ¿Qué tienes en tu casa? Porque eso que tienes es suficiente
para que tú puedas accionar también. Nosotros creemos que cuando tenemos abundancia, en abundancia es que vamos a poder ejercer ese poder, esa cobertura que nuestro amado Padre Redentor nos quiere dar. Y no es así, es todo lo contrario, porque entonces quien se va a glorificar en todo caso va a ser tu abundancia, tus capacidades, tu intelecto, cuando quien debe glorificarse es nuestro amado Yahweh a través de nuestra fe y a través de lo que creemos. ¿Qué tienes en tu casa, mujer? ¿Qué tienes en tu casa, hombre? Eso que tienes, que aunque te parece muy poco y que piensas que no va a resolver tu problema, es suficiente porque va a ser el primer paso para activar el milagro que estás buscando. No es magia. Sal de esa creencia de que todo es así a un soplido. No, requiere que tú te esfuerces, que tú puedas creer y que tú acciones, porque cuando lees el pasaje ves un movimiento de acción, ves una madre con unos hijos buscando vasijas, creyendo, recorriendo lugares, pidiéndoselo a sus vecinos, luego encerrándose y accionando juntos para ver el milagro. Y eso es lo que el Padre hoy nos está pidiendo, que accionemos juntos el pueblo de la fe para ver el milagro. Hoy quiero que recibas esta palabra, pero hoy también quiero que podamos juntos hurgar en nuestro hogar para ver qué tenemos, que estás necesitando la provisión para poder llenar tu despensa. ¿Qué tienes, mujer? Vamos a ver qué tienes en casa y con eso vamos a trabajar. Pero primeramente debes creer. Y ese testimonio que su esposo dejó, que muy lamentándolo mucho también dejó deudas, pero el testimonio estuvo por encima para poder ejecutar en fe lo que el profeta le instruía. Ese profeta hablaba en nombre de Yahweh. Hoy quizás sea yo la que te pregunta también en nombre de Yahweh. Y no con ello quiero hacerme sentir ni decir que soy profeta, pero ¿qué tienes? Eso que tienes es lo que vas a usar. Y eso que tienes se va a multiplicar, porque se va a multiplicar en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el cual se ha colocado toda autoridad. Y ese es nuestro amado Yahoshua. Ten fe que muchas cosas van a cambiar en tu vida solo por eso. Recibe esta palabra en el nombre precioso de nuestro amado Yahoshua. Shalom.